tecnología está inspirada en la naturaleza y la persona que nos va a hablar hoy es un prestigioso académico, profesor y amigo, el doctor Sebastián Delgado Díaz. Y aunque es de todos conocido el profesor Delgado Díaz, pero déjenme decirles que es catedrático emérito de la Universidad de Laguna en Ingeniería Química y que además se ha especializado a lo largo de los años en el tratamiento, aprovechamiento y reutilización de agua, así como aportar una nueva visión al sector vitivinícola canario con una transformación de las técnicas de vinificación. Forma parte de numerosas sociedades científicas y tiene además innumerables publicaciones, tesis doctorales y proyectos de investigación. Así que, como de lo que se trata en estas sesiones es de escuchar a nuestro ilustre ponente, es para mí un placer darle la bienvenida a Sebastián Delgado Díaz para que nos ilustre con esta preciosa conferencia de cuando la tecnología está inspirada en la naturaleza. Buenas tardes a todos, especialmente a José Ramón Calvo por sus palabras de presentación. Muchas gracias. A nuestro director o presidente de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote por haberme invitado una vez más a participar en las actividades de esta academia. Y sin más, vamos a entrar de lleno en el tema que nos toca hoy, cuando la tecnología está inspirada en la naturaleza. Hay que indicar que, como ya sabemos, la naturaleza ha sido siempre fuente de información o de inspiración para la mayoría de las actividades humanas, desde las artes hasta la ciencia y la innovación tecnológica. No es algo nuevo, sin duda, pues existen figuras relevantes de la historia antigua y contemporánea que se han manifestado en algún momento en este sentido. Algunas de las frases sobre la naturaleza de célebres figuras históricas van desde San Agustín, que indicaba en su momento que la naturaleza es la mejor maestra de la verdad, o más contemporáneo, Albert Einstein, que indicaba todo lo que puedas imaginar, la naturaleza lo ha creado ya. A continuación vamos a tratar de exponer algunos ejemplos de diseños inspirados en la naturaleza, sin entrar en detalles sobre su funcionamiento y eficacia, porque creo que parecen obvios. Algunos de los ejemplos muy conocidos son los siguientes. La máquina voladora de Leonardo da Vinci, que está inspirada en la sala del murciélago. No fue eficaz como él pensaba, que una persona podía volar con estos sistemas, pero sí abrió las puertas a otros sistemas que sí han tenido éxito en la comunicación internacional. Otro de los ejemplos que son conocidos de diseño inspirado en la naturaleza es la cabecera del ave, que parece ser que está inspirada en el pico del martín pescador. Es una geometría fluidodinámica donde los rozamientos al aire son mínimos y por tanto se ahorra energía. Otra de las innovaciones corresponde a los edificios bioclimáticos. Este es un ejemplo que está inspirado en la red de canales internos de los nidos de las termitas. Construyen este tipo de nidos para mantener una temperatura constante en torno a los 20 grados, donde se cría un hongo del que se alimentan estas termitas. La forma del nido hace que la radiación solar incida en la parte alta el mínimo posible por su geometría, y sin embargo los canales que conectan con el exterior y que están interconectados entre sí aprovechan la convección natural del aire para provocar unas corrientes convectivas y mantener la temperatura constante. Así se están ya construyendo edificios que simulan o imitan este tipo de nidos. También es conocido el nylon, que realmente está inspirado en la telaraña. Es un producto de alta resistencia que funciona en muchas aplicaciones. También el radar, sabemos que está inspirado en el murciélago.
Pero no son solo estos los ejemplos que existen. Por ejemplo, la fabricación de palas de turbinas acuáticas inspiradas en las aletas de las ballenas por las protuberancias que contiene, parece ser que facilitan las corrientes convectivas y disminuyen el rozamiento, aprovechando así al máximo la energía. O también la fabricación de materiales que se consideran autolimpiables y repelentes a los líquidos y que están inspirados en la hoja del loto, una planta en la que siempre está limpia debido a la forma de una protuberancia que impide el mojado y sin embargo limpia del polvo esas hojas. También tenemos un caso interesante que es el de los escarabajos del desierto, especialmente en Namibia. Este escarabajo tiene unas características muy peculiares, es capaz de recoger y de condensar el agua de niebla, hace un movimiento extraño y a través de unos canalitos, de unos pequeños canales que tiene en su cuerpo, es capaz de derivar esas pequeñas gotas de agua hasta la boca y por tanto alimentarse de la misma o utilizarla. Basado en este hecho se ha construido una botella que recoge el agua del rocío y está inspirada efectivamente en este tipo de escarabajo. También es muy conocido el velcro. El velcro ha tenido muchísimas aplicaciones ya industriales y se basa o está inspirado en la flor de cardo y sus peculiaridades. Se comenta que su inventor iba un día de paseo con su perro y los pelos del perro quedaron atrapados en la flor de cardo, lo estudió al microscopio y observó cómo era la forma de los pequeños picos para que retuvieran esos pelos. Y así se inventó el velcro de antes aplicaciones industriales, como ya conocemos. Existen muchos más ejemplos de tecnología de gran utilidad que están inspiradas en la naturaleza, pero deseamos exponer a continuación los fundamentos de algunas tecnologías que, basadas en la observación de la naturaleza, han tenido una gran repercusión en lo que se denomina el desarrollo sostenible en la sociedad actual. Vamos a enumerar y a comentar los fundamentos de los mismos. Entre ellos aparecen los siguientes, que comentaremos con más profundidad. El tratamiento biológico de las aguas residuales, la obtención de combustible por vía biológica, lo que se denomina el biogás, el uso industrial de la ósmosis natural directo, y dada la importancia que ha ido adquiriendo la tecnología de membrana en el momento actual, vamos a comentar también la nueva generación de membranas selectivas inspiradas en las membranas biológicas. Empezaremos por el tratamiento biológico de las aguas residuales. El tratamiento biológico de las aguas residuales saben que es el corazón de la mayoría de las plantas depuradoras existentes en el mundo. ¿Cómo surgió la idea del tratamiento biológico? Pues fue inspirado en las bases científicas del conocido refrán de sabiduría popular sobre calidad del agua en la naturaleza. Aquellos que dicen agua estancada, agua envenenada y agua corriente no mata a la gente. Pero ¿qué ocurre realmente? ¿O qué hay detrás de estos refranes? Pues muy bien, si seguimos los consejos de Einstein, que decía, mira profundamente la naturaleza y entonces comprenderás un poco mejor todo. Efectivamente, al observar el agua residual estancada, se puso de manifiesto la existencia en el agua contaminada especialmente de una población microbiana diversa, con predominio de bacterias, que utilizaban la materia orgánica disuelta en el agua para alimentarse y reproducirse. Sin embargo, la presencia de oxígeno en el agua cambia un poco la situación y se consideró que era muy importante, corresponde al agua corriente. Y es que el oxígeno disuelto es muy importante en la velocidad del consumo
de la materia orgánica y en la reproducción de los microorganismos. Por otra parte, la materia orgánica, cuando es biodegradable, es convertida por efecto microbiano en dióxido de carbono y nuevos microorganismos, siempre y cuando el agua disponga de oxígeno disuelto. Es lo que se denomina hoy en día proceso aerobio. El resultado de esta aireación y de la aparición de nuevos microorganismos es una descontaminación relativamente rápida de la materia orgánica disuelta en el agua. De forma gráfica se puede ver que la materia orgánica disuelta en el agua en condiciones aerobias, presencia de microorganismos y aire, por lo tanto, hace que evolucione relativamente rápido hacia valores prácticamente que resultan inocuos. Ese es el resultado de la materia orgánica. Pero ¿qué ocurre con los microorganismos que han conseguido ese efecto en la materia orgánica? Pues mientras la materia orgánica evoluciona de esa forma, la población microbiana diversa que está en el agua está cambiando de forma constante. Evoluciona según unas curvas que pasan por un máximo. Cada uno de los microorganismos que está presente evoluciona prácticamente de la misma forma, en una curva que tiene prácticamente 4 fases: una iniciación, un crecimiento exponencial, un estancamiento de equilibrio y luego la desaparición por muerte, por inanición o por bien por acciones depredadoras entre los propios microorganismos. Como se puede observar, entre las distintas variedades de microorganismos que está presente en un agua que se está descontaminando de materia orgánica biodegradable, hay una abundancia fundamental de bacterias. Son las predominantes en la etapa fundamental. Sin embargo, cuando el contenido en materia orgánica es muy bajo, lo que predominan ya son los ciliados y los rotíferos. Puede ser un indicador del microscopio para saber que la presencia de rotíferos en el agua es un indicador indirecto de un agua descontaminada o un agua ya purificada. El tratamiento biológico de las aguas residuales se puso en marcha por primera vez en Manchester, en la Universidad de Manchester. Estaba el profesor Fowler. El profesor Gilbert John Fowler conocía ya experimentalmente en esos años del 10 al 14 el efecto de la aireación sobre la actividad microbiana en las aguas residuales, pero observaba que la velocidad de depuración alcanzada era muy baja, no era práctica, pero no llegó a descubrir hasta el 2014 a qué era debido. Fue precisamente en abril de 2014 y también en Manchester cuando dos estudiantes oyendo una conferencia de Lanzarote. Estudiantes de Fowler, que se llamaban Edward Ardell y William Locker, que aparecen en la figura adjunta, descubrieron también en el laboratorio que el consumo de materia orgánica en el medio aireado se aceleraba si la concentración de los microorganismos era suficientemente alta. Esa, por lo visto, era la clave que no había descubierto su profesor Fowler. Aumentaron la concentración y automáticamente el proceso se aceleró y lo llamaron de esa forma proceso de lodos activados y se consideraron que los autores reales de ese proceso eran estos dos estudiantes. Este método es de uso extendido hoy en día en todo el mundo. En la práctica industrial, donde hay que operar con un sistema continuo, ¿cómo se consigue la aireación y cómo se consigue la activación por concentración de microorganismos? Es muy sencillo. Aquí tenemos lo que se denomina esquema básico del proceso convencional de lodos activados en el tratamiento biológico de las aguas residuales. Hemos prescindido de los pretratamientos y simplemente vamos a tratar de ver cómo se elimina la materia orgánica biodegradable. El influente que es la alimentación y en el agua ya se introduce en el reactor biológico, en el reactor biológico se introduce aire y se mezcla perfectamente. Aquí hay un cultivo
de microorganismos que es diverso, una población. Esa población va degradando la materia orgánica, pero hay que separar el agua de esa biomasa que se ha ido multiplicando. Para ello se utiliza un clarificador. Por sedimentación, los flóculos o las colonias de bacterias tienen mayor densidad que el agua y van a sedimentar. Y por tanto se separa una zona clara, que es lo que se llama el efluente, el agua depurada, y una zona más espesa que va al fondo y que ahora se vuelve a recircular al reactor para conseguir la concentración mínima deseada que habían descubierto aquellos estudiantes del profesor Fowler. Cuando se alcanza la concentración deseada de microorganismos y la velocidad de degradación de la materia orgánica es la adecuada, el exceso de microorganismos que se están formando de forma continua, porque se están alimentando de la materia orgánica que entra, se purga al exterior. Y eso constituye la corriente de lodo que hay que darle un tratamiento posterior. Este es el esquema básico del proceso de lodo activado convencional. A partir del descubrimiento en Manchester se han propuesto muchos cambios y muchas variantes del mismo proceso. La última, la más interesante que ha surgido, corresponde al proceso convencional de bioreactores de membrana. En él se utiliza ya tecnología de ultrafiltración para sustituir el clarificador que separa el agua de la biomasa que se ha generado, y es la que la depura. De esta forma se consigue aumentar la concentración de biomasa, por una parte, con lo que el reactor biológico puede ser muchísimo más pequeño, pero no solo eso. Al ser un sistema que separa por ultrafiltración la biomasa del agua, se obtiene un agua sin sólido en suspensión y por tanto muy purificada. Es el nuevo sistema de lodos activados con membrana. Es lo que se llama el bioreactor de membrana, o en terminología inglesa, el MBR. El otro proceso que tiene hoy en día mucho interés, sobre todo por el problema de la guerra de Ucrania con la escasez del gas natural, corresponde a la digestión anaerobia, que va a producir gas que se parece muchísimo al gas natural. Veamos qué es la digestión anaerobia. La digestión anaerobia es un proceso microbiano que se produce en ausencia de oxígeno, como ya sabemos. La materia orgánica, también biodegradable, se convierte en biogás, y ese biogás está formado fundamentalmente por metano, por dióxido de carbono y otros gases minoritarios, pero es el metano el que se encuentra en proporción más alta. ¿Por qué decimos que el biogás o el proceso de anaerobio de detención de gas está inspirado en la naturaleza? Está inspirado en la descomposición natural de la materia orgánica, que fue descubierto por casualidad por dos investigadores, por Boyle y por Stephen Hay, que notaron que se liberaba un gas inflamable cuando se perturbaba los sedimentos en lagos y ríos. Ese fue el primer descubrimiento. Un poco más tarde, Humphrey Davy encontró la existencia de metano en los gases liberados por el estiércol vacuno, que correspondía en principio al mismo fenómeno. El primer digestor anaerobio se construyó en 1859 en una colonia de leprosos en Bombay, en la India. El proceso de digestión anaerobia es lento, y también hay que indicarlo, y también es complejo de controlar. Se admite que el proceso tiene lugar en 4 fases elementales y necesita de un control adecuado para que la formación de metano sea suficientemente buena, sea eficiente. Se sabe también que la población microbiana es heterogénea, incluye bacterias que forman ácido acético y otras que producen metano. El control del proceso está orientado a que la producción de acético sea mínima
y que la de metano sea máxima. Para ello es necesario ajustar no solo la temperatura, sino el pH del medio sobre todo. Este es el esquema básico de un digestor anaerobio. Como ven, es un recipiente cerrado, generalmente está agitado, alimenta el residuo que contiene la materia orgánica que vamos a biodegradar. Es posible que sea interesante controlar la temperatura del medio hasta unos 40-50 grados si es posible, porque la reacción es un poco más rápida. Aquí se empieza a digerir por la presencia de la población microbiana y se va formando el biogás que sale al exterior. El residuo que queda ya digerido, pues se puede aprovechar en otros usos, como fertilizante. Pero ¿qué es realmente y cuál es la composición del biogás? El biogás está formado por metano, entre un 50 y un 70%, depende del tipo de alimentación, temperatura del proceso y control que se lleva a cabo. El dióxido de carbono, entre un 25 y un 45%, y otros gases minoritarios en torno entre el 3 y el 10. Entre esos gases minoritarios está el nitrógeno, algo de oxígeno, muy poco, sulfuro de hidrógeno, fundamentalmente, y algo de hidrógeno, y algún otro. La media, como pueden observar, está en torno al 60% de metano y un 30 un 35% de dióxido de carbono y un 5% de otros gases. Este gas es, por tanto, perfectamente combustible y utilizable. Sin embargo, ese biogás se puede mejorar, se puede condensar, se puede concentrar a través de un proceso tecnológicamente conocido, que lo llaman upgrading, del que se obtiene lo que se llama el biometano. El biometano, por tanto, es un biogás concentrado. Se alcanzan concentraciones de metano hasta el 99,5%. El dióxido de carbono se reduce sustancialmente hasta el 1 al 3, y los otros componentes prácticamente van a desaparecer. De tal forma que lo que se llama el biometano tiene una media de en torno al 98-99% de metano y en torno al 1,8% de dióxido de carbono. Hay que indicar que en el momento actual el biometano tiene un comportamiento prácticamente idéntico al gas natural. En los momentos actuales, donde el gas natural se está convirtiendo en un problema en la sociedad debido a los factores que ya conocemos, hace pocos días escuché las declaraciones de un especialista indicando que en España se cuenta con muchos residuos, especialmente de la ganadería y agrícola, que son susceptibles de someterlos a digestión anaerobia para obtener biogás y por tanto también biometano, y que la tecnología es lo suficientemente madura y conocida para ser controlada con cierta facilidad, que por tanto ante los problemas de falta de gas habría que poner en marcha ya el sistema de digestión anaerobio con una tecnología suficientemente madura ya hoy en día en nuestro país. El proceso anaerobio también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hay muchísimas variantes de procesos anaerobios que mejoran la eficacia y hoy en día se está utilizando también para el tratamiento biológico de las aguas residuales industriales. Hay que indicar que la digestión anaerobia es adecuada cuando la concentración de materia orgánica biodegradable es muy alta. No es adecuada, por ejemplo, para aguas residuales convencionales, urbanas, de las viviendas, porque el contenido de materia orgánica es relativamente bajo. Se utiliza el proceso biológico convencional y no el anaerobio. Sin embargo, en las aguas residuales industriales, que tienen más carga orgánica biodegradable, se pueden concentrar antes de someterla a la digestión anaerobia. Y para ello basta utilizar un sistema con membrana de ósmosis directa para utilizar agua de mar en la otra parte de las membranas y como consecuencia de un gradiente salino entre el agua de alimentación y el agua de mar se produce la ósmosis directa. Esto es, el agua que contiene la alimentación pasa a través de la membrana hacia el agua de mar. El agua de mar se diluye y por tanto se vierte. Pero aquí tenemos un concentrado ya
que se puede ser sometido a digestión anaerobia y se puede sacar agua para reutilización mediante una membrana de ultrafiltración. Esto realmente es lo que se denomina el proceso MBR anaerobio osmótico, porque combina las tres cosas. Combina el sistema osmótico, es decir, la ósmosis directa, la membrana en el reactor y el sistema anaerobio. No necesita aire de limpieza de la membrana. Esta es última de las tecnologías que se están utilizando hoy en día. Y pasamos a la ósmosis natural directa como posibilidad de aplicación industrial. Como sabemos, la ósmosis directa es un proceso que se da en todos los seres vivos como consecuencia de la diferencia de salinidad entre dos fases líquidas acuosas que están separadas por una membrana semipermeable. A través de esa membrana fluye agua desde la disolución diluida hacia la concentrada hasta que se alcanza un equilibrio. Ocurre en todas las células, tanto en las animales como en las vegetales. Y de todos es conocido que cuando una célula se encuentra en una disolución o una disolución que se llama hipotónica, es decir, la concentración de sales en el exterior es más pequeña que la disolución de sales en el interior de la célula, el agua pasa desde el exterior hacia el interior y se consigue el efecto que aparece en la figura. En las células animales se llama el lisado y en las células vegetales se dice que es la célula turgente. Esta es la situación normal en el caso de los vegetales. Cuando se trata de una disolución isotónica, ni entra ni sale agua, o si quieren se produce el equilibrio. La cantidad que entra a la célula es igual a la cantidad que sale y por tanto queda inalterada. Es la situación normal en la célula animal. Esto es un proceso realmente osmótico. Pero cuando se trata de una disolución hipertónica, ocurre el fenómeno contrario. El agua que está en el interior de la célula, que tiene menos concentración de sales que la exterior, sale agua por ósmosis directa. Y aquí ocurre lo mismo en la vegetal. Bien, este es el fenómeno que se da en los seres vivos, en las células de los seres vivos. Las tres categorías de ósmosis son las siguientes. La ósmosis directa, agua dulce, agua salada, separadas por una membrana semipermeable. El agua dulce pasa hacia el agua salada hasta que se alcanza un equilibrio. Cuando deja de pasar el agua dulce hacia la salada, el equilibrio se alcanza porque la presión en la base, que es lo que se denomina la presión osmótica, impide el paso de agua de una zona a la otra. Si ahora en el lado salado, donde se ha alcanzado el equilibrio, ejercemos una presión superior a la osmótica, en sentido contrario, hacemos pasar el agua de la disolución salina al agua dulce. Esto es lo que se llama el proceso de ósmosis inversa. Para ello es necesario suministrar una presión externa superior a la presión osmótica. Y tenemos luego otro caso, que es una presión directa retardada por presión externa. Si aquí producimos una presión externa inferior a la presión osmótica, el agua dulce sigue pasando a menor velocidad, pero sigue pasando por ósmosis directa hacia el agua salada. El caso intermedio de ósmosis inversa es ampliamente conocido y muy utilizado especialmente en Canarias. Se utiliza para la desalinización de agua de mar y obtener agua dulce. Por ello, el agua de mar hay que someterla a una presión muy superior a la presión osmótica. Téngase en cuenta que la presión osmótica del agua de mar frente al agua dulce está alrededor de 25-26 atmósferas y hoy en día en la ósmosis inversa se somete a presiones del orden de los 40 a 60 atmósferas para conseguir no solo vencer la presión osmótica del agua de mar,
sino para conseguir el flujo práctico necesario para el uso industrial. Sin embargo, esta otra aplicación, que se llama ósmosis directa retardada por presión, tiene también una aplicación interesante, como vamos a ver. Para ver un ejemplo muy conocido, especialmente en Canarias, indiquemos que cuando se preparan las papas arrugadas, se puede presenciar en el caldero un proceso natural de ósmosis directa. Preparamos realmente una salmuera, añadimos sal al agua, lo dejamos en caliente para que el proceso sea más rápido, y la piel de la papa es realmente una membrana semipermeable. Nos encontramos que el agua que está dentro de la papa pasa hacia la salmuera por un proceso de ósmosis directa. Es un proceso muy conocido y muy cercano a nosotros. La tecnología de membrana inspirada en el proceso osmótico cubre una amplia gama de aplicaciones industriales. Por ejemplo, generación de energía eléctrica, desalinización de agua de mar, una de las más conocidas, operación de concentración y purificación en la industria alimentaria y farmacéutica, separación de componentes en mezclas líquidas y gaseosas, y muchas más aplicaciones. Vamos a comentar algunas de las más interesantes. Por ejemplo, tecnología de membrana para generar energía eléctrica directa. Se utiliza la ósmosis retardada por presión, lo que se llama el proceso PRO. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Se mezcla agua de mar, pasando primero a través de un filtro convencional, con agua dulce, por ejemplo, agua de río, y se lleva a una cámara doble separada por una membrana semipermeable. Cuando el agua de río se pone en contacto con la membrana que al otro lado se encuentra agua de mar, aparece un gradiente salino, una diferencia de salinidad entre una cámara y otra, y se produce, por tanto, el proceso de ósmosis directa que va desde el agua dulce hacia el agua salada. Si esta cámara de agua salada estuviera cerrada, el paso del agua da lugar a un incremento de presión. Ese incremento de presión se puede frenar en un punto determinado. Si la presión osmótica del agua de mar está en 26 atmósferas y se deja aproximadamente en la mitad, que son 12, 13, se consigue la máxima recuperación energética. Por tanto, damos una salida a esa presión de 13 atmósferas aproximadamente, la conectamos con una turbina que está unida a un generador y se obtiene de esta forma energía eléctrica directa. Se ha estudiado a nivel teórico la cantidad total de energía que se podría aprovechar teóricamente si se aprovechara todas las salidas de agua de mar, de agua de río que desemboca en el mar y se utilizara este proceso. Es enorme la cantidad de energía limpia que se obtendría. Esta es una de las aplicaciones conocidas. También se está intentando el proceso osmótico en sistemas integrados, es decir, aprovechar a ser posible la salmuera de las desaladoras de ósmosis inversa con el agua residual depurada de una planta que esté muy próxima a la de ósmosis inversa de desalinización. De tal manera que el esquema básico es el siguiente. El agua de mar se pretrata, se utiliza en el sistema, en la planta de ósmosis inversa, se utiliza membrana, se obtiene una salmuera por una parte y se obtiene un agua de uso municipal. El agua de uso municipal da lugar a un agua residual que se trata en la depuradora correspondiente y se obtiene agua tratada. Si el agua tratada, que es dulce, se combinara con la salmuera, que tiene una presión osmótica incluso superior, bastante superior a la del agua de mar, se podría obtener directamente energía eléctrica con una eficacia mayor que de agua de mar. Este es el sistema combinado que se está ya utilizando a nivel piloto, primero en Noruega y últimamente en Japón.
Esta es otra de las aplicaciones de la Osmosis directa. Pero la tecnología de membrana de una gran aplicación a nivel mundial, en muchísimas aplicaciones industriales, está sometida también a cambios en cuanto a su estructura y composición química. Y las últimas novedades aparecen como membranas biomiméticas, como ya sabemos, aprender de la naturaleza. Y se basa en la observación de la eficacia de las membranas biológicas para dejar pasar de forma selectiva el agua y dejar pasar también de forma selectiva desde el exterior al interior de la célula o viceversa, iones concretos, iones específicos. Entonces lo primero que se ha hecho es analizar qué ocurre en las membranas biológicas, en las membranas celulares. Y lo que se sabe es que su estructura básica está formada por una doble capa de fosfolípidos que constituyen realmente una barrera impermeable. Esos fosfolípidos se unen, tienen una cabeza que se llama hidrofílica, atrae al agua, y una cola que repele el agua, se llama hidrofóbica. Se unen de tal forma que las cabezas hidrofílicas están en el exterior y las hidrofóbicas constituyen la parte interior. La composición química es muy conocida. Realmente la cabeza hidrofílica o que atrae el agua, contiene el fosfato, en la que le da el carácter polar y atrae por tanto al agua. En ella aparece también el glicerol, que le da cierta flexibilidad. Y después existen unas colas que son hidrofóbicas y que están constituidos por ácidos grasos, unos saturados y otros insaturados. Hay que indicar que el control de fluidez de esta membrana está controlado realmente por moléculas de colesterol que se acoplan en la zona de los ácidos grasos en su momento dado. O sea que el colesterol, al que todos les tememos, tiene una función importantísima en la flexibilidad de la membrana celular. Pues bien, si esta bicapa es impermeable, ¿cómo pasan los iones de una zona a otra? Pues se sabe que existen unos canales específicos, de tal manera que los iones de potasio, por ejemplo, y sodio, le atraviesan a través de canales que se llaman de difusión. Esos canales de difusión están formados generalmente por proteínas que hacen pasar estos iones. Pero también hay que indicar que a través de esa bicapa y en el exterior existen proteínas específicas que están integradas en la misma. Aparece, como se puede observar aquí, colesterol, los fosfolípidos, las cabezas hidrofílicas, etcétera, etcétera. Pero hay una proteína en concreto muy específica y muy interesante desde el punto de vista del tratamiento de las aguas. Es la que se denomina las aquaporinas, que son realmente canales de agua en las membranas biológicas. Y es que su estructura molecular está delimitada por un poro que tiene una zona central estrecha, tal y como se observa ahí, se va abriendo hacia el exterior a ambos lados de la membrana como si fuera un reloj de arena. Ese tipo de estructura es selectiva para el paso de agua. Este tipo de proteína lo tenemos los humanos y los animales también, por supuesto, en los riñones, para controlar el paso de agua dentro de las células. También está en los ojos, en la córnea, en muchos lugares, pero especialmente en los riñones. Pues bien, hoy en día se está copiando este tipo de estructura biológica para obtener membranas que simulan este comportamiento. Y es lo que se denominan las membranas biomiméticas. Pues bien, existe una empresa danesa desde hace ya algunos años que ha desarrollado membranas biomiméticas que integran aquaporina, la empresa se llama Aquaporina Insight Technology, tanto en módulos de membranas planas como de fibra hueca, y trata de comercializarla. Sin embargo, el cambio de escala parece que no ha resultado relativamente sencillo.
Las propiedades que a nivel de laboratorio y a nivel piloto se han observado en las membranas biomiméticas que integran proteínas de este tipo son robustas mecánicamente, por una parte, tienen poros con diámetros menores de 2,2 nanómetros, los espesores son muy pequeños, del orden de 60 nanómetros, y lo más importante, el flujo de agua que se ha observado a través de estas proteínas es del orden de los 9.000 litros por hora metro cuadrado y bar, es decir, 1000 veces superiores al de las membranas convencionales. Esto da lugar a investigaciones a gran velocidad para tratar de desarrollar este tipo de membrana, porque representaría una revolución en la tecnología de desalinización de agua de mar y en la purificación o si quieren, en la depuración o regeneración de aguas residuales. Aparte de la utilización de proteínas, que es complejo, porque hay que disponer de un soporte que le dé la resistencia mecánica, como se puede ver, se está utilizando algunos materiales de última generación, por ejemplo el grafeno. El grafeno emerge pues, como una nueva superficie versátil para fabricar membranas que imiten el comportamiento de las biológicas con importantes aplicaciones de futuro. Hay unos esquemas que están publicados en la bibliografía en la que se puede ver cómo las liposomas, que intervienen también en los seres vivos, utilizan un sustrato de silicio y el óxido de grafeno para construir estructuras muy delgadas que permiten el paso de agua a cierta velocidad y selectividad en el paso de los iones. También se está intentando en estos últimos años, y aparece así en la bibliografía, no utilizar como tal las proteínas, que puede tener algunos problemas en cuanto a estabilidad térmica sobre todo, sino sustituirlo por otros materiales que imiten ese comportamiento, como puede ser los nanotubos de carbono, que equivalen a esas proteínas de pasos de iones. Pero en fin, por ahí va el camino. Como se puede observar, la pregunta es ¿hacia dónde iremos? ¿Podrá la tecnología biomimética replicar en algún momento la materia viva? Hemos puesto esta imagen que ha salido últimamente en la televisión para indicar que, recordando la flexión de Einstein, todo lo que puedes imaginar en la naturaleza lo ha creado ya. No sabemos hacia dónde irá el futuro, pero lo importante es que se está avanzando a pasos agigantados hacia la réplica de sistemas complejos como son los que se dan en la naturaleza. Y no quisiera ya continuar más para no aburrirlo en este tema, simplemente indicarles muchísimas gracias por la atención prestada. Así que lo dejamos aquí para si quieren hacer algún comentario respecto a este tema que creo que es de gran interés. Muchas gracias una vez más. Muchísimas gracias, Sebastián, por esa preciosa conferencia y muy amena y entretenida y muy ilustrativa. Y ahora, si quitas la compartir pantalla, pues podremos ver las caras de todos y así a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pues ahora es el momento de empezar a bombardear a nuestro invitado. Fernando, parece que levantó la mano. Yo, como siempre, encordiando. Enhorabuena porque la conferencia es magnífica, magnífica. Me queda preguntar la bioluminiscencia. ¿Se ha sacado algo de esto? ¿Se ha hecho algo sobre los LED o el LED no tiene nada que ver? Sí, a mí me consta una cuestión y tenía incluso una diapositiva que quería ponerla. Parece ser que a través del estudio de la bioluminiscencia se han hecho un gran avance en las LED, en las lámparas LED, que están inspiradas en principio en este fenómeno. Se ha encontrado la estructura química bioquímica de la bioluminiscencia
y se está ampliando el campo de aplicación de las lámparas LED. Es lo que sé, últimamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Más preguntas? Roque. Yo no quiero hacer preguntas. Felicitar a Sebastián, como Hola, siempre. Rafa. Me encanta escucharlo. Y solamente una cosita respecto al último que has dicho, ¿no? He leído algún libro curioso, dice que si algún día la robótica avanzara tanto en todos los aspectos, que intentando aproximarse al mejor robot posible, lo que al final tendríamos es simplemente un ser humano que tenemos ahora, ¿no? Es muy difícil mejorar la naturaleza, prácticamente es imposible hacerlo, ¿no? Somos lo mejor que puede haber en el universo, ¿no? Está claro. Hombre, yo iba a indicar que la combinación de la robótica, vamos a llamarlo así, junto a la inteligencia artificial, que se está avanzando muchísimo, se está consiguiendo ya algunos artefactos, vamos a llamarlo así, androides, muy perfeccionados. Pero yo creo y confío en que no ocurra la réplica o la sustitución del ser vivo, dígase especie humana o cualquier otro, que eso nunca se pueda dar. Vamos a considerarlo herramientas de gran utilidad. Eso sí, sería interesante, pero de ahí que no se pase, porque sería nuestra destrucción automática, creo yo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quiera? Sí, me gustaría felicitar a Sebastián por la conferencia y hacerle una pregunta porque parece muy interesante la ósmosis directa y el ciclo, o sea, combinar ese ciclo con una planta de aguas residuales. El salto salino del agua residual al agua de mar, que antes dijiste que se puede activar una turbina de generación eléctrica, pero no dijiste ningún número. ¿Tienes alguna estimación por metro cúbico o por concentración, algún parámetro eléctrico que pueda obtenerse? Sí, habían datos, lo que pasa es que no quería poner excesivos datos para no atosigar en la conferencia, ¿no? Pero efectivamente, esto se está haciendo ya en el Japón. Empezó en Noruega hace ya bastantes años, agua de mar con agua de río. Luego unos japoneses que captaron el proyecto. La capacidad de la planta es relativamente grande. Aquí no tengo el dato ahora mismo, pero sí los tengo en la bibliografía, los tengo en otras presentaciones, lo tengo. Y pasó al Japón ampliándose las capacidades de tratamiento. Son grandes y sobre todo cuando se utiliza la salmuera de ósmosis inversa, que como sabemos tiene un impacto en su vertido al mar, es una manera de diluirla y aprovechar además porque el gradiente salino es mucho mayor que con agua de mar y esto funciona bien. No te puedo dar ahora mismo los datos porque no los tengo delante, pero sí existe esa información. Pepe, te agradezco la pregunta y tu interés por el tema, pero efectivamente esa ósmosis directa también que está controlada, se está utilizando también en pilas de combustible. Bueno, aunque no se debe llamar pilas de combustible, tiene otro nombre, que es lo que se llama la electrodiálisis inversa, que es distinta que la electrodiálisis reversible. Está en la electrodiálisis inversa. De tal forma que se introduce agua dulce y salmuera, existe también una membrana de intercambio iónico, unos electrodos y se produce directamente electricidad. Electricidad, sí, sí. Exactamente, es el proceso inverso a la electrodiálisis convencional. Estos dos sistemas. Este último de electrodiálisis inversa, existe ya en Holanda una planta industrial que está funcionando, utilizando agua de mar y agua de río. Muy bien. Muchísimas gracias, Sebastián. A ti, Juan Jesús quería hablar, creo. Sí, sí. Pues quería también agradecer esta preciosa conferencia y veo que podría seguir diciéndonos cosas interesantes después de haberla dado tú mismo por terminada. Yo te quería preguntar si la naturaleza todavía no ha inventado la rueda o sí que la tiene entre sus hallazgos.
¿lo ha utilizado la invención de la rueda o la naturaleza ahí no ha llegado? Yo me temo que la rueda también estaba ya creada por la propia naturaleza. Habría que mirar con un poco de cuidado el fondo y seguramente la rueda estaba ya. Es casi seguro. No lo sé, pero es casi seguro. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Sí, Felipe. Se quedó congelada la imagen. La imagen de Felipe se quedó congelada. Felipe, ¿ahora? No se oye. No oye, ¿no? No, no se le oye. No. ¿Alguien más mientras tanto que quiera? A ver, Felipe volvió, a ver si puede. No, no se te oye. No se oye. Hola, ¿se me oye? Ahora. Ahora. ¿Sí? ¿No se oye? Ahora sí. ¿No? No oigo nada. Ahora, Felipe. También quería preguntar a Enrique y Jesús, así que vamos a darle paso a Enrique primero, a ver si conseguimos que oiga. Enrique, tu sonido de momento no se oye. Sí, gracias. Antes de todo, felicitar a Sebastián para esta magnífica clase magistral. Una preguntita. ¿Tenemos en Canarias algunos experimentos o algún tipo de aparato que intente producir biogás? Porque me parecería una cosa muy interesante, sobre todo para las islas, de evitar transporte de energía y poder producir aquí directamente con residuos. Bueno, los equipos de producción de biogás pequeños creo que se estaban utilizando desde hace mucho tiempo a nivel de una vivienda particular. Por ejemplo, aquí en Canarias, los lodos de las depuradoras que existen, están generalmente sometidos a un sistema de digestión anaerobia para obtener biogás. En la planta de Santa Cruz de Tenerife, desde hace muchísimos años, se obtenía el biogás, se purificaba para eliminar especialmente el sulfuro de hidrógeno, que es corrosivo, y luego se inyectaba a unos motores de combustión para obtener energía eléctrica luego, porque estaban conectados a un generador. Y parte de la energía que se consumía en la planta se generaba en la misma. Yo creo que hoy en día la mayor parte de las plantas depuradoras disponen de tratamiento anaerobio, de digestión anaerobio para el tratamiento de los lodos y obtienen energía suficiente para la que se consume en la planta. Es decir, las plantas depuradoras deberían ser prácticamente autónomas a nivel energético. Pero también en los vertederos de basura se genera biogás y puede ser perfectamente aprovechable. Utilizarlo como biogás o utilizarlo como biometano, si se quiere purificar luego, ¿no? Pero eso existe, sí. Y también en algunas granjas, creo que en la península y no sé si aquí también, se utilizan pequeños digestores de los residuos vegetales y sobre todo los residuos de animales para obtener biogás. O sea, es una tecnología ya relativamente antigua que se ha ido mejorando poco a poco para el nivel industrial. Hay que indicar también que ahora se están poniendo de moda las llamadas biorefinerías, que tiene como núcleo el digestor anaerobio y el tratamiento de las aguas residuales. Se unen para obtener otros productos útiles en la naturaleza. Estamos entrando, o ha entrado ya de lleno, la economía circular. Los residuos
dejan de ser como tales, se quieren transformar o son transformados en recursos, y la digestión anaerobia es uno de los procesos clave en las biorefinerías, que parece que son las tecnologías emergentes de los próximos años. No sé si he contestado y si hay alguna otra pregunta. Creo que había sido Jesús. Sí, Sebastián, bueno, yo... Sebastián, nada más felicitarte por la magnífica conferencia y simplemente tal vez un comentario para dar pie a una discusión casi filosófica que podamos hacer en otra charla, pues contigo o con Francisco, y es si realmente no estamos separándonos nosotros de la naturaleza al considerar que lo que nosotros hacemos no es naturaleza, es decir, hasta qué punto la tecnología no es el resultado, puesto que nosotros, los humanos, también somos naturaleza. Las actividades y lo que nosotros generemos a distintas escalas, de alguna manera también es un resultado de la actividad natural, ¿no? Entonces, sé que esto es algo más casi filosófico, ¿no? Pero yo creo que hay una cierta tendencia a dividir lo que es la tecnología, que en muchísimos casos utiliza además materiales naturales, otros no, ¿no? De lo que es la naturaleza, ¿no? Y de alguna manera, pues nosotros somos una prolongación de esa naturaleza a otro nivel, que también estamos generando cosas, ¿no? Es decir, que yo creo que nosotros no deberíamos desligarnos tanto de la naturaleza como seres naturales, pensantes que somos, ¿no? Simplemente es un comentario que me ha venido a la mente ahora en este binomio entre tecnología y naturaleza, ¿no? Y yo comparto completamente contigo esa reflexión, ¿no? Esa filosofía. Pero es lo que tenemos en este momento, ¿no? La tecnología avanza a pasos agigantados. Por otra parte, afortunadamente, creo que hay bastantes defensores de la propia naturaleza, y creo que servirá para frenar los posibles abusos que puedan haber. Pero en eso es lo que estamos. La nueva generación de ordenadores, el uso de las redes neuronales, lo que se llama la inteligencia artificial, parece que se están creando objetos que pueden pensar o que pueden tomar decisiones por sí mismos, y eso en parte es peligroso. Parece que efectivamente nos podemos alejar, pero esperemos que eso no ocurra. Esperemos que eso no ocurra. Bueno, si estoy en lo cierto, creo que han despedido no sé si es algo real o no, pero he leído en las redes que habían despedido a un ingeniero de Google porque se había dado cuenta de que la inteligencia artificial que estaba creando Google pues estaba yendo más allá de lo programado, ¿no? Estaba pensando por sí mismo, incluso de manera casi, en algunos casos, fuera del contexto, ¿no? Lo he leído en estos días, yo creo que fue la semana pasada, que habían despedido al ingeniero de Google porque había notado que esa inteligencia artificial pues había ido más allá de lo que en principio se podría pensar, ¿no? Es decir que, bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, ¿no? Tenemos que ser especialmente cuidadosos porque se nos puede ir de las manos el tema, ¿no? Se nos puede ir de las manos, sí. Hombre, sobre la inteligencia artificial, no sé si Pepe Macías está todavía conectado. Creo que conoce bastante todo lo que son sistemas de control de inteligencia artificial y puede hacer algún comentario al efecto. Pepe, ¿está por ahí? Sí, Sebastián, sí. Sí. ¿Me escuchan? No, indicaba José Macías sí, que como experto en control y también inteligencia artificial, que conoce muy bien el tema, si podía hacer un comentario a lo que se acaba de decir. Sí, he estado escuchando, sí. Bueno, lo de la inteligencia artificial, hay mucho mito también alrededor de la palabra, ¿no? Porque en el fondo, detrás de cualquier algoritmo de inteligencia artificial, lo que hay es líneas y líneas de código que implementan los algoritmos. Los algoritmos que hay implementados ahora son muy avanzados, pero son para que las máquinas aprendan de los datos. Es lo que llamamos el aprendizaje automático, el no supervisado, el aprendizaje no supervisado. Pero el salto a inteligencia artificial, que es que ese algoritmo le permita enseñar a la máquina para tomar sus propias decisiones y evolucionar en las conclusiones,
fuera de un abanico muy programado, todavía no se ha conseguido. La noticia que refería el otro oyente, yo también la leí. A mí me sorprende, creo que hay ahí algún mensaje un poco extraño. No sé si es una mala interpretación o Google se ha enfadado porque crea expectativas donde todavía la ciencia no ha llegado y a lo mejor ese es realmente el motivo del despido. No en sí que intenten ocultar un algoritmo especial que es capaz de razonar por sí solo, ¿no? Porque sí es verdad que lo que sí se ha conseguido es que dentro de un ambiente controlado, donde se espera un abanico de posibilidades, la máquina sí es capaz de construir el espacio y aprender ahí. Pero salirse de ese espacio creado, todavía yo creo que es lo que realmente lo marcaría como inteligencia artificial. Y después digo que es un poco mito porque muchas empresas que dicen hacer inteligencia artificial, en realidad no hacen inteligencia artificial o cosas parecidas. Lo que hacen es implementan algoritmos que responden muy bien dentro de un espacio muy controlado, ¿no? Hay muchos chistes en internet donde se habla de inteligencia artificial y por detrás lo que hay es una mezcla de condicionales. Si ocurre esto, haz esto. Si ocurre lo otro, haz lo otro, ¿no? Y es la típica secuencia de decisión, de una herramienta de decisión. Yo creo que todavía para la verdadera inteligencia artificial, con la definición que dio Turing, yo creo que todavía no se ha conseguido con esa precisión. Está cerca, pero todavía no creo que se haya conseguido. Felipe, ¿quieres intentar ver si ahora se te oye? ¿No? No, no conseguimos que se oiga. No, no se oye. No se oye. No, no se oye. Bueno, pues nada. No se oye, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, me gustaría, Roque, ¿tú quieres? sí, me gustaría hacer un comentario. Ahora que veo a Gerardo Mesa aquí, recuerdo una anécdota de hace muchos años en que Gerardo me llamó, estaba yo en la universidad, y me dice, mira, aquí hay unos señores alemanes, Andía, que tienen una especie de desaladora de agua de mar y querían pues que tú la vieras, ¿no? Entonces, bueno, me fui por allí y este señor era un médico alemán que venía de vacaciones a Andía. Como buen alemán y como buena persona se interesaba por los problemas de Fuerteventura y un problema era la falta de agua. Y este señor había observado en su práctica clínica que utilizaba teflón. En esa época empezó a utilizarse el teflón, por lo visto, para hacer pequeños tubos, para injertos, arterias y demás, parece ser algo así, ¿no? El caso es que comprobó que esas personas que se habían sometido a esa operación tenían después agua en los pulmones o en la zona torácica, agua, ¿no? Entonces vio que efectivamente que por las razones que fuera, que no lo sé, el teflón pasaba, el agua traspasaba el teflón a agua dulce. Entonces este señor plantó en su finca en Jandía, plantó una red de teflón en el suelo. Él comprobó que para que el agua del mar pasara dulce a través del teflón tenía que subir la temperatura a unos 80 o 90 grados, con lo cual puso allí unas paneles de concentración que calentaban el agua de mar, y el hombre tenía un hermoso jardín regado con agua de mar, con teflón, alimentado por agua salada. No sé si tú conoces, Sebastián, ese tema. No, no conozco. Bueno, el caso es que este hombre murió. La viuda, que fue la que contactó con Gerardo, me llamó a la universidad por si aquí había interés en continuar con aquella investigación y desgraciadamente no hubo interés, ¿no? Pero yo recuerdo eso como una gran anécdota, ¿no? Y creo que merecería la pena retomar este asunto, Sebastián, no lo sé. Ya.
Ese posiblemente que fuera un fenómeno osmótico de algún tipo. Sí, sí, seguro. ¿Cómo? Seguro, ¿no? Porque, insisto, yo vi el jardín verde, o sea que no, hay las plantas, las verduras y todo, ¿no? Qué bien, qué bueno. ¿Alguna pregunta más? Si no, daremos por finalizada la sesión. Pues nada, entonces creo que hay que darle las efusivas gracias a nuestro magnífico conferenciante de hoy, al profesor Sebastián Delgado, que ha hecho una fantástica y muy entretenida y muy ilustrativa conferencia. No sé si nuestro ilustre encuentra hoy calla, quiere decir algo, cerrar esta jornada de hoy. ¿Quién? ¿Es que no se oye bien? No, digo que si nuestro presidente quería decir algo para cerrar la jornada de hoy, pero lo veo ahí y yo no sé si se congeló la imagen. Pues tiene el micrófono desactivado. Eso sí, sí. Ahora. Decía que he aprendido mucho, como siempre que oímos a Sebastián. Está uno más predispuesto a oír, escuchar y aprender que a hablar o comentar. Me da mucha alegría que esto haya podido funcionar perfectamente como lo hemos concebido, ¿no? Y en consecuencia, pues convocarnos para el primer lunes del mes próximo y del siguiente, ¿no? Y el que tenga pendiente algún tema que quiera exponer, pues que lo comente para ir reservando lunes, ¿no? La semana próxima, pues como creo que todos sabéis, tendremos una semana de lunes a viernes de sesiones presenciales en Lanzarote, en el Hotel Lancelot, que ya ha acabado las obras y podemos utilizarlo allí como nuestra sede, y procuraremos difundir por vía telemática las conferencias. Veremos si es posible, pero pensamos que sí, ¿no? Por mi parte, pues muchísimas gracias, enhorabuena Sebastián, y bueno, que parece que vamos incrementando también el número de los asistentes. Felipe, ¿de qué nos vas a hablar? A ver si ya logras poner bien el micrófono. No parece que lo logremos hoy. Bueno, tendrá él, ¿no?, la responsabilidad de ofrecernos un tema de suma actualidad, consonancia o en el ámbito suyo como doctor en teología y más que experto en pastoral y en mundo actual, ¿no? Pues nada, muy bien. Cierra tú, José Ramón. Pues nada, no, pero más que cerrar es dar las gracias a todos los 32 asistentes que hemos tenido hoy, que es bastante, casi un récord en cuanto al número de personas, y emplazarles efectivamente hasta el primer lunes de agosto y la semana que viene, efectivamente, si en Lanzarote podemos vernos y conectarnos, pues bienvenidos serán todos los que quieran. Así que buenas tardes y hasta la próxima. Gracias. Muy bien.